hoy la sesión número 37, esta sesión de la tarde, una sesión extraordinaria para seguir conociendo de las iniciativas que han ingresado esta semana a la Convención. Por un tema excepcional vamos a hacer pasar primero a Jennifer Choque Flores, que va a exponer sobre una norma de Estado plurinacional, y después vamos a terminar la presentación de los constituyentes con la constituyente Bárbara Rebolledo. Así que, Jennifer, bienvenida. Estimada Jennifer, muy bienvenida a la Comisión número 1 del Sistema Político. Tienen 5 minutos para presentar la iniciativa 239-1. Adelante, tienen la palabra. Buenas tardes. Me acompaña telemáticamente la autoridad don Angelino Huanca, que está conectado. No sé si lo pueden admitir. Está conectado. Por favor, hay que prender el micrófono. Para eso. Eso para intervenir. Ya. Aski Sumajaipu, Gilatanaka, Cuyacanaka, convencional Rosa Catrileo, quien la acompaña, y a todos los presentes. Primero, señalar que en esta oportunidad yo voy a exponer presencialmente, pero también me acompaña una autoridad ancestral aymara, quien es don Angelino Huanca, quien es un malcu del Consejo Nacional Aymara. Y en esta oportunidad nosotros venimos a exponer sobre nuestra norma de iniciativa constitucional 1610, que propone Chile un Estado plurinacional, que además surge de un proceso reflexivo a través de las distintas rondas campesinas, indígenas, asambleas territoriales, virtuales, conversaciones con familias, entre hermanas, gilatas del norte de Chile, de la macrozona, incluso también reuniones de zona central, en que queremos plasmar ante ustedes los anhelos, las preocupaciones y distintas demandas que el pueblo aymara tiene en la actualidad. Le doy la palabra en este caso, el malcu, don Angelino Huanca Maita, para que prosiga con la presentación. Jennifer, él está conectado, pero no toma la palabra. No sé si tendrá problemas de conexión, no habrá escuchado. Coordinadora, ¿qué número es esta propuesta? Iniciativa Constitucional Indígena 239-1. Me indica que... Ahí está. Hay Gilatanaka, Cuyacanaka, Camis con Jamás Capaz, Tata Constituyentes, Mama Constituyentes, Yus Pagarpa. Buenas tardes. Sí, tiene la palabra don Angelino.
Bueno, primero que nada, agradecer por esta invitación y, bueno, el pueblo aymara de Chile, Estado plurinacional. Mira, el pueblo aymara, siempre persistencias anteriores de los conformados de los estados, libre determinación de perseguir el desarrollo del poder social, político, económico, jurídico, cultural. Diálogos permanentes en las autoridades aymaras, autoridades originarios. Eso, por lo menos, más o menos, queremos que esta iniciativa que está presentada a todos tienen presente en este caso en su mano, y igualmente la presidenta que preside esta comisión, un gusto saludarlo. Bueno, ahí le dejo la palabra a mi equipo técnico, asesora jurídica, que es la Jennifer Choque Flores. Muchas gracias. Adelante, Jennifer. Gilata, yo voy a hablar un poco del problema observado y después le doy la palabra a usted para que comente la situación que me comentaba de la discriminación, de la invisibilización. Ya, brevemente, porque en esa etapa vamos a empezar. No hay una presentación, Gilata. Ya. Bueno, como les comentaba, nosotros al realizar esta norma de iniciativa constitucional indígena, la enfocamos eminentemente en el pueblo aymara, es el pueblo que conocemos, nuestra realidad. Desde este problema hemos observado una permanente discriminación hacia el pueblo y sobre todo una invisibilización, en donde muchos pueblos están presentes, pero muy pocas veces está presente el pueblo aymara en distintas instancias deliberativas, de autoridad, en instancias sociopolíticas. Y por último, en ese sentido, para darle la palabra a Gilata, nosotros reconocemos que en Chile hay un reconocimiento y un avance en materia de reconocimiento de la diversidad cultural, pero aún así está basado desde un enfoque no de derechos, sino de un paternalismo en el cual nosotros como pueblo aymara a esta altura, ya como una demanda histórica, demandamos que este paternalismo quede desechado y por ende no sea reconocido al pueblo aymara como un sujeto de derecho en la cual y como tal nosotros el poder que ya detentamos respecto a nuestra autonomía, nosotros tengamos la capacidad de determinar nuestro desarrollo social, jurídico, político, cultural y también de autoridad en nuestro territorio, el cual nosotros reconocemos como tal. Y en esta oportunidad la autoridad tradicional, Gilata Angelino, él vive en una zona que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde comienza Chile, no comienza en la ciudad de Arica, no comienza en Iquique, comienza en la comuna de General Lago, en el poblado de Bisbiri, y desde ahí donde nos acompaña el Malcu Angelino. Gilata, le cedo la palabra. Yuspagarpa Coyaquita, mira, todos los honorables convencionales constituyentes, mira, el pueblo aymara falta reconocimiento constitucional, visibilización de los pueblos originarios, discriminación sistemática permanente, constante vulneración en los conocimientos, prácticas de tradiciones aymaras, situación de camélidos americanos. Bueno, acabo de decir la Cuyaca que soy de la comuna General Lago, de tres fronterizos, que Chile, el hito parte, tres partidos, Perú, Bolivia, Chile. Y muchas veces, como no estamos en la constitución actual, a nosotros no toman en cuenta las necesidades y problemas que tienen discriminaciones, hostigamientos de diferentes índoles. Y por lo tanto queremos que en esta nueva constitución que va a salir, el pueblo aymara, con sus camélidos sudamericanos, que es reproductor de los camélidos sudamericanos como una General Lago, con todas nuestras tradiciones y costumbres, que esté escrito en esta nueva constitución, que tengamos participación, tomar decisiones como proyectos de desarrollo económicos para la comuna General Lago. Así también para los pueblos aymaras que están en la región Arica-Parinacota, también nuestros hermanos región Tarapacá, que pueblo aymara es toda una macrozona norte, que siempre hemos vivido más de 5.520 y tantos años cumplimos, que recién el Estado chileno tiene más de 200 años tanto. Por lo tanto, pueblo aymara siempre ha sometido órdenes de las autoridades originarios de su pueblo, que eligió democráticamente. Hoy en día, con todo esto, no hay un respeto de los hijos, hijas, nietos de pueblos, de hermanos aymaras. Por ejemplo, un ejemplo no es. Antiguamente,
autoridad originario era el que mandaba a los pueblos, a las comunas. Ellos decían que cómo tenía que haber un respeto como mayor como a menor. Y por lo tanto hoy día no hay eso. Y eso nosotros queremos restablecer, que esté inscrito en la nueva Constitución. Eso es. Muchas gracias. En base a lo que ha compartido el Malcu Angelino Huanca, nosotros esperamos con esta iniciativa y bueno, con todo este proceso constituyente actual, que Chile reconozca constitucionalmente la plurinacionalidad en términos de reconocer y respetar nuestra historia, nuestra identidad, nuestro idioma, nuestras costumbres, nuestros derechos, nuestra cosmovisión, nuestro territorio, el lugar donde se ejerce y se ha ejercido nuestra organización social en amplio sentido. Esperamos también, por fin, una coexistencia pacífica en nuestro territorio. Sé que muchas veces también se da a conocer situaciones de otros pueblos, pero también en el pueblo aymara convive con bastantes problemas, con bastantes conflictos. También hay un cansancio respecto de esa situación actual, en la cual esta convivencia pacífica se basa en el respeto y en el reconocimiento mutuo, tanto de las naciones, de los pueblos y también de distintos sectores o colectivos del país, en donde el Estado chileno sea un garante de la convivencia en la igualdad de derechos, en justicia social y paz y armonía. Que desde nosotros el suma camaña, el buen vivir, está presente, que todavía en los territorios se practica este principio que muchas veces se lee, y lo tengo que decir desde la academia, con un desarrollo normativo, pero este principio, más allá de los libros en el cual la plurinacional lo plasma, el suma camaña, el buen vivir, está presente en los territorios, y para vivir y saber qué es un suma camaña o qué es un buen vivir, hay que estar presente en el territorio, hay que protegerlo, hay que vivir estas experiencias, en este caso del pueblo aymara, y es que invitamos a esta Comisión de Sistema Político a aprobar esta iniciativa que se ha dado a conocer, en la cual consideramos que beneficia a todos y a todas, por igual. Jayaya. Muchísimas gracias, Jennifer, por la exposición. También a Angelino desde General Lago de Visviri. Agradecerle mucho por participar. Nosotros sabemos que Jennifer tiene que partir luego, está con los horarios justos, así que los vamos a liberar, y agradecerle mucho por darse el tiempo de venir acá y de exponer ante la comisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disculpen, pero tenemos que partir al territorio. Buen viaje. Cama. A continuación vamos a dar la palabra a la constituyente Bárbara Rebolledo, que nos acompaña por Zoom. ¿Me escuchan? Hola. Hola Bárbara, muy buenas tardes, bienvenida a la comisión número 1. Tienes 5 minutos para presentar la propuesta, déjame solo confirmar el nombre, la 839 sobre metas sociales. Adelante, Bárbara. Muchas gracias, coordinador. Pido las disculpas por no poder exponer durante la mañana, pero me coincidió que estaba explicando esta misma norma en otra comisión. Bueno, efectivamente se llama metas sociales, y les voy a empezar a explicar por qué. Es una comisión, o sea, es una norma que atraviesa no solo 2, sino que más comisiones, y ya entenderán por qué. Bueno, es en el contexto del derecho internacional de los derechos humanos que el constitucionalismo moderno ha ido desarrollando catálogos de derechos cada vez más largos y vigorosos, sobre todo en las nuevas constituciones de estados sudamericanos. Si bien esto puede resultar un avance importante en garantías fundamentales como la libertad de expresión, el debido proceso o la igualdad ante la ley, este progreso no está exento de problemas graves en la determinación esencial y exigencias prácticas de aquellos derechos denominados sociales o de carácter prestacional. El mecanismo más difundido de definición y exigencias de los derechos sociales consiste en concebirlos como subjetivos, generales, universales y justiciables. Desde cierto punto de vista, esta concepción de derechos puede determinar un plano ideal y lógico, ¿no?, en la consecución de estos derechos. Sin embargo, es este mismo mecanismo que nos supone una serie de dificultades a la hora de su implementación práctica debido a distintas razones. Y es acá donde tenemos el gran desafío y el porqué de esta norma. Bueno, el primer problema consistiría en que los derechos sociales redactados en estos términos estimulan anhelos a veces poco realistas para los ciudadanos, ya que las necesidades pueden ser infinitas y, ojo, los recursos por definición son limitados. Esto puede provocar, por un lado, una mayor frustración a nivel ciudadano, y por otro, deslegitimizar rápidamente la nueva Constitución,
lo que puede terminar siendo percibido como un instrumento incapaz de resolver los problemas concretos. Y ese es un riesgo que no podemos correr. En segundo lugar, traspasar a los jueces decisiones esencialmente políticas y de gasto, como es la solución de problemas públicos, resulta poco auspicioso, tanto para la efectividad de las soluciones como para el sistema democrático. Sobre lo primero, debemos recordar que los problemas públicos deben resolverse teniendo a la vista criterios técnicos y políticos, y no únicamente jurídicos, como ocurre con los jueces, quienes naturalmente utilizan este lenguaje. En tercer lugar, si la idea en abstracto consiste principalmente, aunque no exclusivamente, en la provisión de derechos para los más desventajados de la sociedad, este sistema no hace más que provocar lo contrario. Ojo, los más pobres, sin información o con pocas herramientas para judicializar sus anhelos, como contratar una asistencia judicial de calidad, por ejemplo, continuarán sin ver satisfechos hasta incluso sus derechos más básicos, solo por no tener los recursos suficientes para poder reclamarlos ante tribunales. Y eso volvería a poner a este sector de la población nuevamente en desventaja, no podemos perder eso. Por último, al entender los derechos sociales como gratuitos y predominantemente estatales, se establece una prohibición o dura restricción a otros mecanismos de provisión de estos derechos que pueden resultar incluso a veces más adecuados para avanzar en su provisión, confundiendo lo público con lo estatal, relegando a un segundo plano a la sociedad civil. En realidad, desde su inicio, los derechos sociales reconocen claramente su carácter prestacional, circunscribiendo su eficiencia a la capacidad financiera, lo que los alemanes, por ejemplo, llaman la reserva de lo posible, y asumiéndolos como un objeto indeterminado de obtención progresiva. En efecto, en la actualidad, muchos textos constitucionales distinguen claramente entre derechos y objetivos de política pública, previendo los problemas prácticos descritos anteriormente. En este contexto no podemos sino presentar una propuesta alternativa a este discurso hegemónico, como por ejemplo el modelo suizo, el alemán o el sudafricano, entregan varias luces respecto de lo que podría ser nuestra realidad, o ideas que presentamos nosotros ahora como metas sociales. El concepto detrás de las metas sociales sigue la línea de lo que otras constitucionales en el mundo han consagrado para establecer un sistema de judicialización débil de los derechos sociales. El ejemplo más claro es la Constitución Federal de la Confederación Suiza. En ella se distingue entre derechos sociales y objetivos sociales. Estos últimos están consagrados en el artículo 41 y, a diferencia de los primeros, no tienen una acción o recurso popular directo por parte de la ciudadanía para exigir su cumplimiento, sino que son mandatos constitucionales dirigidos al legislador, cumpliendo con principios súper importantes de imperatividad, solidaridad y responsabilidad fiscal. Aquí, en este sentido, es donde nosotros lo que queremos es crear un comité especializado, técnico, con expertos políticos que trasciendan al gobierno de turno y que puedan, en el fondo, hacerse cargo de estar trabajando junto a los legisladores para que la prestación de estos derechos sociales sea progresiva, efectiva y, por supuesto, acorde al presupuesto de la nación. Muchas gracias. Vamos a utilizar el mismo criterio de la mañana, vamos a abrir algunas consultas bien puntuales y luego vamos a comenzar o retomar el módulo de la tarde. ¿Hay alguna consulta o pregunta en el hemiciclo o en Zoom? ¿Alguna consulta ni en el Zoom ni en el hemiciclo? Ok, Bárbara, ¿algo más que quieras señalar para terminar la exposición? ¿Alguna idea de cierre? El foro político se le da a quien corresponde, que es el Poder Ejecutivo y que es el Congreso Nacional. Es algo que no debemos perder. Vamos a hacer nosotros un gran catálogo seguramente de derechos sociales. Lo peor sería hacerle sentir a la ciudadanía que vamos a consagrar muchos derechos, pero si en la práctica después no tenemos cómo ejecutar desde el punto de vista económico el cumplimiento de estos derechos, vamos a haber en el fondo hecho una promesa que vamos a ser incapaces de cumplir. Y ese es el desafío, es darle progresividad a esto y es realmente que las decisiones para la judicialización la tenga un ente especializado y no necesariamente el sistema judicial que ya está colapsado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Bárbara, por tu exposición.
Señor secretario, si podemos continuar con la exposición de las iniciativas constituyentes de pueblos originarios. Tiene la palabra. Gracias, coordinación. Correspondería examinar la iniciativa 60-1, iniciativa constituyente indígena, sobre el derecho de libre determinación y al desarrollo de los pueblos indígenas de Chile. La persona invitada es doña Cindy Quevedo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Imainaya Cayanqui, mi nombre es Cindy Quevedo, perteneciente al pueblo Coya de la región de Atacama, y en conjunto con nuestra abogada especialista en Derecho Internacional, Mónica Feriatinta, hemos presentado la norma de libre determinación y el desarrollo de los pueblos indígenas de Chile. Así que le doy la palabra a nuestra abogada Mónica. Muchas gracias por la palabra. Estoy hablando desde Londres. No sé si se me escucha bien. ¿Sí? Se le escucha muy bien. Muchas gracias. La propuesta, primeramente, tiene que ver con dos derechos, el derecho de libre determinación y, en segundo lugar, el derecho al desarrollo. La base para esta propuesta, en primer lugar, son los tratados internacionales que Chile ha no solamente entrado a ser parte, pero también ha ratificado. Por ejemplo, el convenio 169 de la OIT, que entró en vigor en Chile desde el 15 de septiembre del 2009. También se ha considerado los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran en la Convención Americana y que han sido interpretados por la Corte Interamericana y los organismos de la OEA. También es relevante aquí los estándares internacionales que se encuentran presentes en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. En otras palabras, de lo que se trata es de traer convenciones y tratados que ya han sido adoptados por Chile en el plano internacional y que son vinculantes en Chile en el plano internacional, traerlos a la Constitución expresamente. Por lo tanto, como un sistema monista, Chile no necesitaría de alguna manera de que esto sea expreso. Sin embargo, la claridad en la Carta, dando lugar a esos derechos, permitiría que esto sea claro y de esa manera también ayude tanto al legislador a incorporar esto dentro de los estamentos necesarios y también al Poder Judicial de tomarlo en cuenta de manera clara como principios jurisprudenciales. Entonces paso a explicar. En primer lugar, el derecho que tiene que ver con el derecho fundamental a la libre determinación. El punto de partida es el artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas, la cual fue adoptada por casi unanimidad por la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo cual dice: los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. ¿Eso qué quiere decir? El artículo 4 de del mismo instrumento habla sobre el derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas como un derecho a la autonomía y a un autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. Hemos escuchado hace unos instantes la presentación del pueblo aymara, que prácticamente ha puesto en relevancia eso. Es decir, los pueblos indígenas tienen un derecho a una autonomía y a un autogobierno porque son pueblos que ya tienen una tradición de una identidad étnica, una identidad cultural, una identidad social, y el derecho internacional les reconoce esa autonomía de manera intrínseca como pueblo originario. El artículo 5 de la Declaración también señala que los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Entonces, al respecto, cabe enfatizar que hay dos aspectos. ¿Por qué la importancia de que esté el derecho a la libre determinación en la nueva Constitución de Chile? Es porque aquí hay ya una correlación con otros derechos que ya se han, digamos, adoptado al momento en las discusiones que se han venido teniendo. Uno es el carácter plurinacional de Chile, que la correlación es aceptar entonces los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dentro de ello el derecho a la libre determinación. Y la importancia que tiene que ver con que pueblos que han sido históricamente postergados tengan ese reconocimiento como parte de una población importante dentro de un Estado moderno como es el Estado de Chile. En segundo lugar está el derecho al desarrollo, y al respecto cabe remarcar que aquí un punto de partida importante es el artículo 7 del convenio de la OIT 169, que establece lo siguiente. Los pueblos interesados deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Esto también pone en lenguaje jurídico. Esto pone en lenguaje jurídico la preocupación que, por ejemplo, el líder Aymara, que hace unos momentos tomó la palabra, planteó que los pueblos indígenas no pueden ser no tomados en cuenta en asuntos que tengan que ver con programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Y esto encaja con otros derechos que se están discutiendo en otras comisiones, por ejemplo, el derecho a la consulta. Entonces, estos dos derechos que acabo de tocar son derechos fundamentales. Para cerrar mi corta presentación, quisiera poner un ejemplo en lo que tiene que ver al derecho al desarrollo, que es importante cómo se concibe, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ya dentro, dicho sea de paso, tanto el derecho de libre determinación como el derecho al desarrollo es dentro del marco del Estado de Chile, el Estado en el que viven los pueblos originarios. Pero enfatizo, por ejemplo, que en el caso, un caso que la Corte Interamericana vio, el caso del pueblo Saramaca versus Surinam, la Corte se refirió a esta importancia de respetar el derecho al desarrollo de los pueblos originarios para no, digamos, ver el desarrollo como la imposición de un modelo ajeno, digamos, que puede tener un impacto directo en estos pueblos, pero no respetando la propia visión que ese pueblo puede tener de lo que considera es desarrollo para sí mismo. Y en ese caso, la Corte señaló que no puede haber un concepto de desarrollo que sea contradictorio a esa visión, ¿verdad?, de un pueblo que milenariamente ha estado, que tiene una cultura, etcétera, etcétera, una visión de su territorio, de sus recursos, etcétera, que un desarrollo no puede ser contradictorio y que lo afecte negativamente, sino que tiene que ser visto en armonía con los derechos humanos. Quisiera, para terminar... sí. Ya, queda un minuto. Sí, para terminar quisiera decir que esas no son aspiraciones en general, sino que son derechos mínimos consagrados en esos tratados internacionales. Muchas gracias. Muchas gracias a las expositoras. Comentarles a la comisión que vamos a hacer bloques de 4 exposiciones para luego abrir un periodo de preguntas o comentarios que pudieran realizar a cada una de ellas.
Señor secretario, para continuar. Sí, para continuar corresponde analizar la iniciativa convencional indígena que está asignada con el número 83-1. Consagra la participación del pueblo mapuche y de los demás pueblos originarios en los órganos, instituciones y poderes del Estado. Va a exponer don Aliwen Antileo, que viene por Zoom, versión telemática. Aliwen, Mari tiene la palabra, Aliwen, por 7 minutos. Aliwen tiene que abrir el micrófono, está en silencio. Sí, ¿ahora sí me escuchan? Exactamente. Sí. Bien, buenas tardes a todos, Mari Compuché. La propuesta de norma que nosotros presentamos en esta oportunidad dice relación con garantizar el derecho a la participación efectiva del pueblo mapuche y de los demás pueblos originarios en los distintos organismos del Estado y en los distintos servicios y poderes del Estado de Chile. Lo que planteamos como asociaciones mapuche es que debido al carácter colonial que existe la relación entre el Estado y los pueblos originarios, nuestros pueblos han sido marginados de distinta manera, y la manera institucional en que esto se ha expresado dice relación con que en la composición, en los funcionarios de estos organismos del Estado y de los poderes del Estado, nosotros no tenemos la suficiente representación y composición de ellos. Para graficar esto, quisimos plantear en esta fundamentación de propuesta 3 ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la administración del Estado, trabajan alrededor de 428.000 funcionarios pagados a honorarios con fondos del erario público, o sea, también con fondos en que nosotros contribuimos a ellos como pueblos originarios. Esto de acuerdo al anuario estadístico de la Dirección de Presupuesto del Estado. Si nosotros representamos alrededor del 13% de la población, deberíamos contar con alrededor de 45.000 funcionarios. Nuestros estudios preliminares indican de que no superamos los 6.000, por lo tanto existiría por así decirlo, un margen de 35 a 36.000 personas que no estamos considerados, nosotros no ocupamos ese tipo de empleos que son, insisto, pagados por todos los contribuyentes, dentro de eso nosotros. Otro ejemplo que grafica esto también puede demostrarse también, por ejemplo, con el número de notarías que existen en Chile. De acuerdo a la Asociación de Notarios y Archiveros, existen alrededor de 468 notarías en el país. Hemos consultado a lo menos 30 asociaciones mapuches y otras cuantas de otros pueblos originarios, y ninguna conoce una notaría que tenga el titular un representante de los pueblos originarios, ni siquiera una. Pensamos que puede haber tal vez una o dos, pero de 468 a una o dos, realmente ustedes pueden ver ahí graficado lo que nosotros señalamos: existe un carácter excluyente, y ese carácter excluyente de exclusión que dificulta y que impide nuestra real participación es lo que nosotros queremos comenzar a cambiar a partir de esta propuesta, para que ustedes, los convencionales, lo consideren y tomen las medidas adecuadas, ya señalando que el Estado debe garantizar nuestra participación. También existe un enfoque ruralista a la hora de aplicar las políticas públicas, y eso también afecta nuestra real participación. Un ejemplo de ello, el último. En la última elección de hace 3 o 4 meses de consejeros CONADI, se hizo una elección nacional y atendiendo a un criterio ruralista,
en la región de la Araucanía se establecieron 163 locales de votación. 163 locales de votación con 314.000 habitantes para esta región. En circunstancias que en la región metropolitana existen 614.000 habitantes y se destinaron solamente 8 locales de votación. Solamente 8 para 614.000. O sea, prácticamente nosotros doblando la población de mapuches de la región metropolitana respecto de la Araucanía, tuvimos solamente 8 locales y en la Araucanía 163. Entonces, esos aspectos van limitando nuestra real participación. Si bien, por ejemplo, se tiene en consideración de que el convenio 169 y el proceso de consulta es un avance, eso realmente nosotros lo valoramos, lo reconocemos, pero hoy día eso ya es insuficiente, porque se han realizado alrededor de 127 consultas en el país, de distintos tipos, regionales, provinciales y nacionales, de las cuales de esas 87 finalizaron. No todas finalizaron, pero 87 finalizaron. ¿Y cuál es el reclamo principal que realizan los que ya han participado de una consulta? Es que estas no tienen carácter vinculante. Las consultas indígenas en Chile no tienen carácter vinculante, y por eso que planteamos de que en adelante, y en nuestra norma, en la propuesta de norma, planteamos de que las consultas indígenas que se lleven a efecto, teniendo como criterios el convenio 169 u otras que establezca la ley o la Constitución, otras que establezcan ustedes, convencionales constituyentes, deben ser vinculantes en todos aquellos que nos afectan. Tenemos ahí entonces señalado dónde está el problema y cómo lo queremos solucionar. Por lo tanto, para efectos de esta propuesta, nosotros solicitamos que el Estado promueva y garantice nuestra participación, que esta participación sea en todos los estamentos del Estado, en todos los poderes del Estado, gradualmente, por cierto, y expresamente en el Parlamento, en los escaños reservados. ¿Por qué? Porque el Parlamento va a ser el organismo que va a tener como mandato legal y constitucional el aplicar toda la constitución que ustedes van a proponer al país, y por lo tanto hay que ajustar la normativa legal y reglamentaria a esa convención, a esa constitución, perdón. Y entonces para eso requerimos nosotros tener una participación real. En este momento no tenemos escaños reservados en el Parlamento, en el futuro Parlamento. Y eso debería atender al criterio de proporcionalidad de un 13%, pero también sobre todo a un criterio demográfico, en donde nosotros estemos debemos tener esa cantidad de escaños reservados. Por lo tanto, también proponemos una definición de afectación directa, porque la afectación directa es la clave para determinar si se hace o no una consulta indígena. Hacemos la propuesta y posteriormente entonces establecemos algunas propuestas respecto de cómo garantizar la participación, por ejemplo, con partidos políticos indígenas y requisitos especiales para esto. Esa es a grandes rasgos la fundamentación y la propuesta. Voy a llegar hasta aquí, he cumplido mi tiempo, pero también porque estoy un poco enfermo. Eso es. Muy amable, gracias por su atención. Muchas gracias, Lamia Naliwen, por su exposición. Vamos a continuar, como dijimos, vamos a hacer un bloque de 4 exposiciones para después abrir un tiempo de preguntas o comentarios si es que los hay. Señor secretario. Bien, correspondería a continuación examinar la iniciativa convencional indígena asignada con el número 169-1. El título de esta iniciativa es el siguiente: Territorialidad y libre determinación del pueblo diaguita. Ha sido invitado a esta sesión don Francisco Salinas y nos comunican también que va a ser acompañado por el señor Emilio Davet. Don Emilio. Buenas tardes, sí.
Buenas tardes. Sí, doña Paola. Sí, también Paola González y Emilio Davet vamos a defender la propuesta. Ya, perfecto. Me presento brevemente. Yo soy arqueóloga y abogada de la Universidad de Chile y con más de 20 años de experiencia en el estudio de la prehistoria de Aguita y de la defensa de sus derechos, principalmente territoriales. Voy a compartir pantalla para que veamos una presentación. ¿Ven lo que yo veo? Se ve perfectamente. Ya, de acuerdo. Bueno, el avance, ¿no es cierto?, en el conocimiento... pero no me avanza. Ahí sí lo ven, sí. En el conocimiento tanto de los antecedentes prehispánicos de la cultura diaguita como de su prevalencia en el presente, ¿no es cierto?, es un fenómeno relativamente reciente. Solamente en el año 2006 fue reconocido dentro de la ley indígena, ¿no es cierto?, el pueblo diaguita. Sin embargo, a partir de ese momento se ha generado en todo el territorio un enorme movimiento social, ¿no es cierto?, de etnogénesis, donde claramente se están viendo las líneas de continuidad entre el pasado prehispánico, el presente, o sea, la etnohistoria y el presente actual. Entonces consideramos que dentro del nuevo Estado plurinacional que estamos muchos chilenos anhelando, ¿no es cierto?, deberíamos avanzar en el sentido de reconocer las autonomías territoriales indígenas, entendiendo como tal, ¿no es cierto?, el control y la efectiva protección conforme a los sistemas jurídicos propios de las tierras, territorios, aguas, uso ancestral en torno a las cuencas y territorios marinos indígenas, de sus recursos y bienes naturales, del patrimonio material e inmaterial y de los demás derechos contemplados en el derecho internacional para los pueblos indígenas. En este sentido, ¿no es cierto?, resulta urgente alertar en el sentido de que el Estado chileno, al no reconocer las comunidades diaguitas, porque es un muy pequeño número el que tiene personalidad jurídica en estos momentos, han sido gravemente afectados por todo el proceso del extractivismo minero, ¿no es cierto?, y de la agricultura industrial. Actualmente los territorios indígenas se encuentran bastante desolados. Aquí vemos, por ejemplo, una escena de Andacollo que está asolando, ¿no es cierto?, y acá en el caso de la minera Los Pelambres, y esto ha generado una gran crisis social y que se ve agravada, ¿no es cierto?, por la falta de reconocimiento de las comunidades diaguitas. Tienen personalidad jurídica un número muy escaso de comunidades diaguitas, ¿no es cierto? Sin embargo, la pervivencia en el presente de una gran cantidad de comunidades que han mantenido una forma de vida tradicional, que se han asentado en los territorios del norte semiárido, ¿no es cierto?, transforma en urgente este ejercicio protector, por así decir, esta política pública que en el momento es inexistente, porque en la actualidad, por ejemplo, la CONADI se niega a inscribir como tierras indígenas la propiedad de todos estos pueblos que son agricultores, ganaderos, ¿no es cierto?, que practican la transhumancia. Sin embargo, se ha manejado un concepto tan estrecho de territorialidad indígena que no es acorde con los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, ¿no es cierto?, como el convenio 169 de la OIT, como la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, entre otros. Entonces, nosotros sostenemos en esta norma que es totalmente irrelevante que estos territorios actualmente no se encuentren inscritos en las tierras indígenas, de los registros de tierras de la CONADI, tanto de aguas como de tierra, ¿no es cierto?, porque la verdad que en el fondo lo que aquí vemos es una grave omisión por parte del Estado chileno en cuanto no está reconociendo la sobrevivencia y estas fuertes nexos de continuidad que se aprecian claramente en muchos sectores del norte semiárido chileno. Un caso particularmente relevante y bien estudiado es el que nosotros adjuntamos junto a nuestra norma en el denominado anexo 1, que es donde se da cuenta, por ejemplo, de esta continuidad en el valle, por ejemplo, medio y superior del río Choapa, donde hay una coincidencia muy estrecha en
la localización de sitios arqueológicos, habitacionales y funerarios, el registro etnohistórico de cacicazgos, encomiendas y apellidos indígenas, incluso antecedentes de revueltas indígenas, como la del caso de Chalinga en 1818, y la persistencia actual registrada, ¿no es cierto?, en la comuna de Salamanca, en los catastros de apellidos indígenas, son exactamente las mismas familias que se han mantenido asentadas en estos valles y que, sin embargo, no cuentan con el reconocimiento estatal que les dé el estatuto protector, ¿no es cierto?, que se merecen. Entonces, acá nosotros estamos dando cuenta de un peligro muy cierto y real de etnocidio por parte del Estado chileno y de lo urgente que resulta que se implementen políticas y que se reconozca constitucionalmente este concepto de territorio amplio que considera, ¿no es cierto?, las aguas, las tierras, todo el lugar que sea poseído o ocupado, y la protección también de todo el acervo cultural que todavía subsiste en el norte semiárido. Ahí vemos, por ejemplo, los bailes chinos. Actualmente la investigación del sitio del Olivar está encontrando flautas muy semejantes a las utilizadas en estos bailes actualmente. Aquí vemos un mapa etnocartográfico elaborado por la comunidad dieguita Taucán, en que se ve una profunda coherencia entre lo que son asentamientos indígenas, ocupación actual del territorio y subsistencia de expresiones devocionales como los bailes chinos. Entonces resulta urgente que el Estado asuma este compromiso, ¿no es cierto?, que de protección conforme a los tratados firmados por Chile que se encuentran vigentes y que se proteja debidamente a esta gran población, que actualmente somos el tercer grupo indígena reconocido en cuanto a número, pero hay una gran cantidad de comunidades que no están siendo abarcadas dentro de la protección que merecen según el derecho internacional. Y ahora Emilio David va a contarles un poco cómo nosotros intentamos resolver esta problemática en la normativa propuesta. Gracias, Paula. Sí, les cuento que les queda 1 minuto para la exposición. Teníamos la impresión de que contábamos con 15 minutos y hemos ocupado solo 6. Sí, son 7 minutos que le hemos asignado a cada uno de los expositores de las iniciativas populares indígenas. Pero nos dijeron que la comunidad aymara contó con 15 minutos. Bueno, lo haremos lo más rápido posible. Bueno, dado lo que Paola González acaba de exponer, la norma que estamos proponiendo está orientada por 3 principios fundamentales, digamos. El primero es poner a la legislación chilena a la altura de las obligaciones del derecho internacional. Segundo, que estos estándares de derecho internacional son considerados como estándares mínimos por autoridades e instancias de derecho internacional y que por lo tanto su negociación debe ser básicamente restringida. Y tercero, que la norma ha sido pensada para evitar los peligros que amenazan a este tipo de normativas de protección de derechos indígenas, según lo muestra la experiencia comparada. Por ejemplo, en Ecuador, en donde el entonces presidente Correa, cuando se da cuenta, digamos, de que esta normativa es un obstáculo para su proyecto económico extractivista, básicamente vacía de contenido normativo las normas protectoras de poblaciones indígenas, o como el caso de Canadá, en donde el discurso indigenista de reconocimiento se transforma en un instrumento que no solo reproduce las relaciones de poder colonial, de explotación y de discriminación, sino que la legitima políticamente y de alguna manera también lo aceleran. En el derecho internacional, 2 conceptos son claves en respecto de derechos de los pueblos indígenas. La identidad, el concepto de identidad y el concepto de territorio. Estas normas establecen conceptos de identidad y de territorios amplios. Por ejemplo, en el caso de la identidad, se dice en estas convenciones y normas de derecho internacional que la conciencia de identidad indígena es el criterio fundamental para definir a las poblaciones indígenas, es decir, que reconoce el derecho de los pueblos a determinar su propia identidad. En términos de territorio,
el concepto también es amplio en el derecho internacional, incluye las tierras poseídas sin título incluso, u ocupadas esporádicamente, diciendo que estas tierras pueden ser consideradas tierras indígenas. Así, por ejemplo, el artículo 13, número 1 del convenio 169, establece que los gobiernos deben respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relación con las tierras o territorios, o ambos, que ocupan, y esto es clave, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, dicen las normas internacionales. De tal manera que no reduce a las tierras indígenas que los pueblos ocupan permanentemente o exclusivamente o solo a aquellas que están registradas como tierras indígenas. Estas normas también establecen el deber de consulta, el derecho a la participación en los beneficios de las actividades en las tierras indígenas y los derechos también sobre los recursos naturales. Dado esto, es que la norma propuesta contempla un artículo transitorio para la creación de una comisión de verdad histórica, una comisión paritaria compuesta por expertos con el objetivo de identificar y registrar los territorios ancestrales diaguitas y hacer recomendaciones para su restitución. Segundo, la norma contempla una normativa sustancial en donde se establece con rango constitucional el concepto amplio de identidad y de territorio al que se refiere el derecho internacional. Y estas normas sustantivas de la norma propuesta también contemplan el derecho a la participación en políticas plurinacionales de medio ambiente y de modelo de desarrollo. Contempla un derecho a la reparación, contemplan un derecho al reconocimiento y protección de las formas de vida tradicionales diaguitas, es decir, del patrimonio material e inmaterial. También contemplan recursos necesarios, que los recursos necesarios para implementar estas políticas sean incluidos en el presupuesto nacional. Y por último, establecen normas de protección mediante recursos constitucionales para la protección de derechos humanos. En segundo lugar, la normativa propuesta establece normas programáticas en donde se establecen como obligaciones del Estado chileno establecer mecanismos de identificación y registro de tierras diaguitas, establecer un plan plurinacional con presupuesto para la protección y desarrollo del patrimonio material e inmaterial, planes para fomentar el rol de los pueblos indígenas en la riqueza material y cultural del país, y un plazo relativamente razonable para que el Parlamento chileno dicte las normas que son necesarias. Por último, y con esto quiero terminar, la norma propuesta contempla una serie de normas interpretativas. Primero, un principio interpretativo sería la inconstitucionalidad de normas que limiten indebidamente los derechos que se reconocen a los pueblos indígenas, o al pueblo diaguita en este caso. Segundo, que la interpretación de las normas protectoras de del pueblo diaguita debe hacerse, la interpretación de estas normas debe hacerse de manera culturalmente sensible, tomando en consideración que la interpretación de los hechos y de las normas deben considerar las leyes, las prácticas culturales y las formas de vida de los pueblos interesados, evitando la imposición de criterios ajenos a ellos. Por último, con esto termino, estas normas requieren de un quórum alto para evitar que sean cambiadas por mayorías momentáneas. Y por último, cabe decir que si ustedes miran esta propuesta de norma y cambian la palabra diaguita por la palabra indígena, se podrán dar cuenta de que podría servir perfectamente como un marco general de protección a todos los pueblos indígenas de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Paola y Eugenio, por la exposición. Vamos a continuar con un expositor más para poder abrir la palabra, señor secretario. Recordarle a los invitados que son 7 minutos para la exposición. Bien, ahora se propone ver la iniciativa convencional constituyente que establece la estructura del Estado.
Es la iniciativa convencional indígena 219-1. Está invitado para exponer sobre esta iniciativa don Hans Curamil. Marrimari Pupeñí, Marrimari Pulamien, Marrimari Compuché. No sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar primeramente a los coordinadores de esta comisión, a los convencionales también que están presentes y agradecer la oportunidad de poder exponer esta iniciativa que hemos presentado en conjunto con más de 10 comunidades indígenas, con también asociaciones indígenas mapuche y también la Fundación Rapa Nui. Quiero destacar a las comunidades Cacique Tramolao, Luis Marileo Colipi, Pedro Villanao Huenumalal, Charo Sánchez, José Raín Huenñancucheo, Juan Huenchual, Railao Tori, Lorenzo Huenuil, Segundo Levío, José Tureo, y también al dirigente mapuche Bernardo Sehueque, quien a través de su asociación indígena Quechu Nehuen, que comprende a más de 22 comunidades, ha trabajado con nosotros en esta iniciativa que hoy día estamos acá presentando. Es muy importante para nosotros comprender de que esta iniciativa pretende marcar no solamente al pueblo mapuche dentro de la Constitución, sino que también a todos los pueblos originarios que hoy día estamos en Chile. Es muy importante destacar eso, puesto que es una propuesta bastante concreta y bastante minuciosa, donde trabajamos no solamente los temas de sistema político, sino que también presentamos 4 iniciativas más que se verán en su momento en las distintas comisiones. Para nosotros la situación ideal a este respecto sería que la Constitución reconociera a los pueblos indígenas y especialmente sus derechos a participar en igualdad de condiciones en la vida nacional, buscando su integración armónica sin perder, por supuesto, las costumbres, las tradiciones y los saberes ancestrales que todos nuestros pueblos originarios hoy día tienen y hacen que Chile sea rico en cultura, en tradiciones, en también pueblos originarios. Y en ese sentido también queremos que las personas que habitan en Chile sean tanto indígenas como no indígenas, puedan coexistir y convivir en paz. Y por supuesto en cordialidad, sobre todo hoy donde estamos viviendo situaciones de tanta tensión en la Araucanía, que la verdad que han generado situaciones de distanciamiento y de odio, y eso es lo que no queremos que pase. Por eso es necesario que podamos, digamos, dejar los prejuicios fuera para que podamos armar esta nueva constitución, que todos tenemos mucha esperanza de que pueda incluir a todos los pueblos originarios y también a todas las culturas que hoy día existen en Chile. En ese sentido, creemos que es muy importante que la Constitución deba mantener o deba consagrar la igualdad entre todas las personas sin ningún tipo de discriminación arbitraria, porque nadie puede estar por encima de otro por razones de pertenecer a un pueblo originario o de pertenecer a alguna nación específica. Y en ese sentido también hay que destacar que debe esta nueva Constitución tener los mecanismos para asegurar la participación indígena, por sobre todo en candidaturas a elecciones populares. Es por eso que también señalamos ciertos mecanismos que lo vamos a revisar después. Y por supuesto, para nosotros muy importante como pueblo originario, pueblo mapuche, es que debemos consagrar la interculturalidad, es decir, el reconocimiento a que en Chile no existe una sola cultura, sino que existe un conjunto de diversas culturas que hoy día existen en nuestro país y que de alguna forma debemos resguardar para que de esa forma podamos construir el nuevo Chile que se está armando en esta Constitución y que tiene que
tener la presencia de todos los pueblos originarios, de todas las culturas. También creemos muy importante que debemos tener consagrado en esta Constitución el deber del Estado de dar protección a todos los habitantes y a todas las personas indígenas del territorio nacional, y por supuesto no indígenas, debido a que esto es uno de los roles esenciales de todo Estado. Y además es deber del Estado reconocer y garantizar una serie de derechos en favor de sus habitantes y en busca, por supuesto, del buen vivir y la convivencia pacífica y armónica entre todas las personas y los pueblos indígenas. Creemos pero muy importante que estos puntos deben estar consagrados en la nueva Constitución, y ahí es donde debemos trabajar entre todos para que avancemos en una Constitución que pueda realmente reconocer a todos los pueblos originarios. En el marco de un momento histórico, político, también, como lo decía adelante, permanentes y constantes tensiones, como comunidades indígenas hemos presentado esta propuesta articulada, y en donde han colaborado todas las personas de las comunidades, los dirigentes también han colocado temas de mucho interés para ellos, y es por eso que queremos de alguna forma destacar que esta iniciativa popular de pueblos originarios, que hoy día estamos presentando en esta comisión, pueda ser escuchada y pueda ser también de alguna forma contenida en la nueva Constitución política. Creemos muy importante que esta Constitución también debe tener la debida división de los poderes del Estado en resguardo de todos nuestros derechos y libertades, contemplando sistemas de controles, de pesos y contrapesos para que los poderes públicos se orienten en todo momento al bien común y al servicio de las personas. Asimismo, estos altos niveles de gobernabilidad que deben existir, lo que supone, entre otros, una dinámica colaborativa entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. También niveles razonables de representatividad y, por supuesto, el que contenga reglas e instrumentos claros capaces de orientar y resolver adecuada y eficazmente los problemas que pueden presentarse entre los poderes públicos. También brindar los espacios de participación ciudadana con incentivos a la inclusión de los pueblos originarios para una participación e influencia activa y funcionales a la democracia representativa. En este sentido, nuestra propuesta es una iniciativa que es más que todo una invitación a mejorar. Hans, te queda un minuto para que puedas ir cerrando las ideas. Ok, es una iniciativa que es una invitación para que podamos construir entre todos esta nueva Constitución. Y ahí quiero destacar también ciertos principios que deben estar presentes, como el presidencialismo, que creemos que la figura del presidente de la República, elegido directamente por todos, es una de las instituciones que se debe mantener principalmente porque tiene responsabilidades definidas y un mandato claro. Asimismo, el bicameralismo, que es la propuesta que presentamos y que estimamos que es necesario para que se organice el Congreso Nacional y exista descentralización, representación en el Congreso, por lo que es muy importante para nosotros que pueda ser consagrado. Está esto en la presentación más detallado, por supuesto. También queremos que en el caso de mayorías circunstanciales podría arguirse que no hay manera de saber si las mayorías son circunstanciales o serán sostenidas en el tiempo. Y en ese sentido creemos que es muy importante que nuestros pueblos originarios estén representados en un 10% en las candidaturas de los partidos políticos para que de esta forma podamos participar y se nos asegure una participación con igualdad y en donde podamos también competir
en igualdad de condiciones con los demás candidatos que hoy día se presentan a las elecciones populares. Ya lo vimos en esta convencional, donde estuvieron también los escaños reservados, que fueron necesarios para esta oportunidad, pero creemos que en lo sucesivo es mejor tener este 10% asegurado de participación de los pueblos originarios en las listas de los partidos convencionales. Y por otra parte también queremos de alguna forma que estas mayorías circunstanciales de alguna forma puedan también, mediante este sistema, puedan alcanzar una representación real y que no sea una representación que pueda ser inflada según el momento y que pueda dejar fuera a ciertas corrientes y también a ciertas comunidades que hoy día quieren estar presentes en digamos, en la vida política del país. Es por esto que, bueno, queremos hacer presente esta iniciativa. Es bastante grande, tiene varios articulados que lo pueden revisar ahí en nuestra presentación. Por lo tanto, les pedimos a ustedes como comisión que nos puedan escuchar y que puedan de alguna forma digamos, ver todas las indicaciones que ahí presentamos como comunidades indígenas, como asociación indígena. Así que es por eso que estamos aquí, para que nos puedan también consultar sobre algunos detalles. Así que agradecemos a todos los constituyentes que hoy están en esta comisión y por supuesto a la gente que nos está escuchando para que de esa forma podamos seguir conversando. Así que, Chaltumay. Muchas gracias, Hans, por tu exposición. Contigo ya tenemos 5 expositores y defensores de las iniciativas populares indígenas. Jennifer se retiró, así es que queda abierta ahora la palabra para que puedan hacer preguntas, consultas o comentarios respecto de las iniciativas que ya se han expuesto. Queda abierta la palabra. Fuad. Yo solamente felicitar la iniciativa que nos plantea Hans, primero porque es muy completa, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es muy importante, plantea un sistema político prácticamente completo y creo que hay un tremendo esfuerzo de pensar también la organización del Estado desde la mirada, ¿no es cierto?, del pueblo nación mapuche, pero de manera bastante integral, no solo en lo que le atañe directamente, sino que cómo tenemos un Estado que funcione bien, un sistema político que funcione bien y que en el fondo incorpore los principios que reconoce el derecho internacional para nuestros pueblos indígenas o naciones preexistentes. Y lo segundo también, valorar, porque estuve viendo las distintas comunidades que son de distintas comunas de la región de la Araucanía, por lo tanto tiene de Victoria, de Vilcún, de Freire, de Purén, y por lo tanto eso también demuestra que aquí hubo un trabajo muy importante de socialización con distintas visiones, distintos actores, distintos territorios de la región de la Araucanía, y creo que eso también le da una fuerza muy importante. Solo me gustaría hacerle una pregunta, algo que coincidimos, que tiene que ver con ellos proponen, digamos, un congreso bicameral y también subrayan de que la razón es justamente para poder darle poder político a los territorios, a las regiones en el proceso legislativo. Y a mí me gustaría saber, digamos, cómo esto se generó, digamos, en la conversación con las comunidades, cuál es la importancia que se le da a el poder de los territorios en la discusión del proceso legislativo que lo lleva, digamos, a proponer un congreso bicameral. Esa es la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Fuad. ¿Se ofrece la palabra? No habiendo más palabras entonces pedidas, vamos a dar... le saludo a Bernardo Següe, que es amigo, y a la Carmen Sánchez. Gracias, Fuad. No habiendo más palabras pedidas, entonces vamos a dar un tiempo para respuesta de 3 minutos. Hans, fuiste aludido por el convencional Fuad Chaín para que puedas responder. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, convencional Fuad Chaín.
La verdad es que este proceso interesa mucho a las comunidades. Ya lo vieron ustedes como en el periodo donde se gestó esto para que existieran también escaños reservados dentro del proceso constituyente, estuvo muy marcado por la participación de los pueblos originarios y por sobre todo el pueblo mapuche y acá la Araucanía. La verdad es que gestó mucho interés. Y en ese sentido, por supuesto que el poder de los territorios es muy importante y tiene que estar de alguna forma representado en este Congreso, y por eso es la importancia que las comunidades indígenas le han dado a tener esta Cámara donde exista el Senado y también la Cámara de Diputados, para que de esa forma puedan estar bien representados todos y podamos de alguna forma poder tener la opinión de los distintos sectores y también de los distintos territorios. Para nosotros como pueblo mapuche es muy importante que eso exista, le da también mucho mayor seguridad y también genera una técnica mucho más certera en cuanto a la formulación de leyes y a la creación también de nuevas leyes que puedan ser destinadas no solamente para el pueblo mapuche o para los pueblos originarios, sino que también para todos los habitantes de este país. Yo creo que eso hay que destacarlo. Esta constitución se supone que va a ser una constitución donde van a estar todos representados, y en ese sentido hace mucho sentido de que sea un Congreso compuesto por dos cámaras, en este caso el Senado y también la Cámara de Diputados. También hace mucha justicia a nuestra historia como país, en nuestra historia política, donde siempre hemos tenido dos cámaras, así que creo que eso hay que destacarlo. Y convencionarle, llevaré sus saludos también a don Bernardo, que también nos está escuchando. Muchas gracias, Lamien Hans Curamil, por su presentación. Destaco que en estas 5 iniciativas que hemos recibido han expuesto representantes del pueblo Aymara, pueblo Coya, pueblo Diaguita y pueblo Mapuche. Así es que también eso es algo para destacar. Así que un aplauso para despedir a los 5 expositores de estas 5 primeras iniciativas populares indígenas que hemos escuchado en este módulo. Muchas gracias. Señor secretario, para continuar, le doy la palabra para la siguiente exposición. Gracias, coordinación. Correspondería ver a continuación la iniciativa convencional indígena número 56-3, que consagra propuestas constitucionales indígenas de diversas materias. Está invitado don Jorge Dorsí. No sé si se encuentra conectado, don Jorge. Jorge está conectado. Dado que no tenemos contacto vía Zoom con don Jorge Dorsí, les propone la coordinación que se pase a examinar la iniciativa convencional indígena asignada con el número 95-4, que consagra diversos derechos de los pueblos originarios. Está invitado don Carlos Payamanque, en presentación del pueblo mapuche, con patrocinio de 4 comunidades indígenas. Lamien Carlos está conectado. Carlos Payamanque. Carlos Payamanque.
Bien, se propone por la coordinación que a continuación se vea la iniciativa convencional indígena asignada con el número 84-1, consagra Chile como Estado plurinacional y reconocimiento constitucional del Mapudungún como lengua oficial de los territorios ancestrales mapuches. Está invitado don Alberto Huenchumilla. Se ve ahí está. Pulamien, Incheta Zunguan, Melelaita Alberto Huenchumilla, Inchinta Introquismu, Werin Tuku Fin Tatafachi Propuesta, Feimuta Zunguan Tainche, Mari Lamien Rosa Catrileo, Mari Pu Constituyente, Incheta Paula Huenumilla Piñén, Conclenta Mapuzmueletuain Troquinchemu, Feimuta Fachanto con un Tatafachi Tragunmeo. Bueno, mi nombre es Paula Buenumilla, yo pertenezco a Mapuzunghueletuaín, quienes escribimos la propuesta número 918, y en esta oportunidad, quien la escribió fue Alberto, quien subió la propuesta a la plataforma y se subió como organización, así que yo voy a estar presentando esta propuesta de ley. Me voy a renombrar ahí sí, para que puedan ver mi nombre. Como les comentaba, yo pertenezco a Mapuzunghueletuaín, donde pudimos presentar la propuesta número 918. Nuestro trabajo consiste en generar nuevos hablantes de Mapuzungún y promover nuestra lengua en todos los espacios sociales y ámbitos institucionales en Gualmapu. Mapuzunghueletuaín es el Instituto Nacional de la Lengua Mapuche, que tiene como personalidad jurídica 260626, y pasaré un poco a leer la propuesta y la fundamentación de la misma. Nuestra propuesta de norma tenía dos ítems, que es Chile como Estado plurinacional, donde se reconoce la existencia de pueblos preexistentes a la instalación del Estado, se respeta y garantiza el derecho de toda persona perteneciente a cada pueblo, desde la concepción hasta la muerte, y vivir en su cultura, hablar su lengua y conocer su historia verdadera. Y el punto 2 era oficialización del Mapuzungún en el Gualmapu. El Mapuzungún es lengua oficial de Gualmapu, se promueve, financia y respeta el uso y enseñanza del Mapuzungún en todos los espacios públicos o privados, reales o virtuales, en los territorios conocidos como ancestral mapuche y donde habiten sus miembros. Feliz. En la necesidad de que Chile se reconozca como un país plurinacional, donde además de reconocer, se respete la historia y continuidad de los pueblos preexistentes al Estado chileno. En este sentido, el pueblo mapuche ha sufrido invisibilización de su historia, su cultura, su lengua hasta hoy. El proceso de invisibilización, comprendemos, no ha sido al azar y es el resultado de una política de asimilación a nuestra gente con el fin de consagrar al Estado chileno como unitario, centralista y hegemónico. Este ideal de Estado trajo consecuencias nefastas para nuestro pueblo, las que comienzan con el Muntún Mapú, la usurpación del territorio mapuche a través de la mal llamada pacificación de la Araucanía, la expansión militar y nacional chilena, la guerra de ocupación, nuestra gente fue masacrada y despojada de sus territorios. La pérdida de las tierras, las corridas de cerco, la quema de las siembras, el robo del ganado trajo consigo el empobrecimiento de nuestra gente y la desarticulación social de nuestro pueblo. En resultado de lo anterior, gran parte de la población mapuche migra a las nacientes ciudades de la frontera como Temuco, Angol, Victoria, entre otras, y a Concepción y Santiago, donde sufren racismo y discriminación. En este escenario de dominación política se impone el castellano, la lengua extranjera, el Wincazungún, principalmente mediante la escuela. Desde que se instalaron las escuelas en Gualmapu, principalmente a través de misiones católicas y en un menor número a través de colegios protestantes,
Ambas subvencionadas por el Estado chileno, estas se desempeñaron como una institución al servicio del proyecto político del Estado chileno, tal como lo señala Sol Serrano. La acción, paso a citar, la acción evangelizadora formaba parte de una estrategia política mayor de subordinación de la población mapuche al Estado nacional chileno y de aculturación al mundo cristiano occidental, por lo que se solicitaba insistentemente a los misioneros que asumieran tareas educativas e hicieran escuelas en sus casas misionales, comprometiéndose el Estado al financiamiento parcial de dicha labor. La integración forzosa de la niñez mapuche, primero en las escuelas misionales y luego en la escuela pública, se realiza a través de educación monocultural y monolingüe, imponiéndose el castellano y castigando a quienes hablaban la lengua propia del territorio y a quienes se resistían a seguir las pautas cristiano-occidentales. De esta forma lo señala el lonco José Quidel en el libro Aucanca Cuchancan Zungu Hualmapumeo, Violencias coloniales del Hualmapu. Los y las jóvenes mapuches fueron castigados por hablar su lengua cuando entraron a los colegios. Ahora fueron los azotes para olvidar, las burlas para avergonzar, los retos, los tirones de oreja y los golpes en las manos. También nos arrodillaban sobre piedrecillas y semillas para que no hablásemos nuestra lengua. Nuestro conocimiento nunca fue valorado, fue despreciado. En las escuelas solo se apreciaba el conocimiento de los Winca, sus canciones, sus vestimentas, sus oficios, sus juegos, sus comidas, sus formas y cánones de belleza. De igual forma, me parece importante citar el informe de comisión de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato de los Pueblos Indígenas en 2003, que hace mención al tema de la educación. Lo cierto es que la educación también se constituye como un elemento y mecanismo de homogeneización cultural y por lo tanto es un aparato negador de las especificidades culturales que no cuadran con el proyecto del naciente Estado Nacional. Va a ser esta política homogeneizadora y negadora de las diferencias culturales instaurada en la educación formal chilena, la que hoy permite comprender por qué existen tan pocos mapuche que, por ejemplo, dominen su propia lengua, que hable mapuzungún. Como ya mencionamos, el despojo material, la usurpación del territorio y el empobrecimiento de nuestra gente y la educación impuesta trajo consigo el despojo inmaterial de nuestra gente. El menoscabo sistemático a nuestra cultura y nuestra lengua ha ocasionado la pérdida progresiva de los diferentes elementos de nuestra identidad, sobre todo del mapuzungún. En este nuevo diálogo constitucional levantado a raíz de la demanda y movilización social, es de suma importancia que se garanticen políticas de reparación hacia nuestro pueblo. Comprendemos que la plurinacionalidad debe ser acompañada por las autonomías territoriales, en este caso del Hualmapu, donde los derechos fundamentales sean efectivamente garantizados. En el caso de nuestra propuesta sobre la oficialización del mapuzungún en Hualmapu, la plurinacionalidad y las autonomías territoriales son de suma importancia para la revitalización del mapuzungún. La experiencia comparada nos ha demostrado que la revitalización de las lenguas solo ha tenido resultados cuando las políticas públicas son direccionadas a territorios determinados. Cuando se ha hablado de plurinacionalidad o plurilingüismo sin identificar los territorios de las naciones y los territorios de las lenguas, la posibilidad de revertir el proceso de pérdida... Lamien, le queda 1 minuto para que pueda exponer, le aviso con tiempo. La posibilidad de revertir el proceso de pérdida no ha rendido frutos. Es por esto que en los artículos ya mencionados, donde se respete la identidad propia de nuestro pueblo y nuestra gente, el modo de vida propio, nuestra forma de ver el mundo y también poder administrar una educación propia en nuestra propia lengua, son muy necesarias para bajar esta propuesta de plurinacionalidad, respetando también la Declaración de los Derechos Humanos, los derechos de los pueblos indígenas, entre otras declaraciones a las que Chile también ha adherido. Dejo hasta ahí mi presentación. Chaltumay Pulamien, Compuche Mule Palutatu Fachi Notrammeo.
Fentremañum, Lamien Paula Buenumilla. Muchas gracias, Lamien Paula Buenumilla, por su exposición. Señor secretario, para que invite al siguiente expositor. Sí. A continuación se vería la iniciativa convencional indígena asignada con el número 246-1, que lleva por título Reconoce a Chile como Estado Plurinacional. Se ha invitado a esta sesión a don Emilio Jiménez. Don Emilio, lo vemos conectado en Zoom. Don Emilio, ahí está, aparece. Don Emilio, ¿nos escucha? ¿Aló? ¿Se escucha ahora? Sí, ahora se escucha. Bueno, primero que todo saludarlos. Me encuentro la Casa Constituyente. Esta es una iniciativa, la Casa Constituyente que se hizo en conjunto con los constituyentes acá de la región de Arica y Parinacota, junto con constituyentes de escaños reservados del pueblo aymara. Solo para mencionar que esta es una iniciativa en que trabajan varios constituyentes y es posible, digamos, trabajar así. También, como solamente preámbulo, decirles que esta norma se realizó, la generaron 6 comunidades indígenas acá de la región, 5 de la comuna de General Lagos y 1 de la comuna de Putre, con problemas territoriales. Generaron estas soluciones a partir de las normas constitucionales. Me encuentro aquí al lado, junto con doña Rosa Maita, que es la presidenta de la comunidad indígena de Bisbiri y quien coordina a todas estas comunidades y quien les va a presentar la norma. Doña Rosa. Kamisaraki, Hilatanaka, Cuyacanaka, Nayak Sutima Rosa Maita Querquesana, presidenta de la comunidad indígena de Bisbiri. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Mi nombre es Rosa Maita Querquesana, presidenta de la comunidad indígena Bisbiri, coordinadora de la mesa territorial Donde Comienza Chile, que como bien lo dijo acá el hermano Emilio Jiménez, agrupa a 6 comunidades indígenas de la provincia de Parinacota. Primero quiero agradecer esta oportunidad que se nos da a las comunidades indígenas, a los dirigentes, como en el caso mío, dirigente de varios años en trayectoria defendiendo los derechos de nuestros pueblos indígenas acá del pueblo aymara en el territorio de Arica, Parinacota. Agradecer esta oportunidad que nos hacía mucha falta a las comunidades indígenas poder expresarnos, poder visibilizar las problemáticas que vivimos realmente en nuestro territorio como indígenas y cómo nos afecta en nuestro diario vivir. Agradecer también este espacio que se nos brinda, una iniciativa de los convencionales de acá de la región de Arica, Parinacota, que ha sido un gran aporte y ayuda para que podamos nosotros conectarnos con ustedes. Tenemos un espacio físico, el internet, son carencias que no tenemos en nuestro territorio, en la provincia de Parinacota, así que se valora y se agradece. Quiero empezar haciéndole un resumen de esta propuesta nuestra, que tiene que ver con el decreto ley 2695 del Ministerio de Bienes Nacionales. Nos afecta muy gravemente a las comunidades indígenas, a las tierras de los indígenas de la provincia de Parinacota, porque abre una ventana donde se permite que a las comunidades indígenas, a los indígenas que tenemos tierras ancestrales heredadas de generación en generación, se nos despojen. ¿Por qué se nos despoja? Porque se confabula el Ministerio de Bienes Nacionales con CONADI, en donde CONADI dispone de varios millones de plata para que se contrate una consultora, y esta consultora hace gestiones y trámites para regularizar terrenos donde no se respetan tierras indígenas que tienen sus títulos antiguos, títulos de cuando éramos territorio
peruanos antes de la Guerra del Pacífico y que están inscritos en Perú, posteriormente se inscribieron aquí en Chile, pero que no se respeta estas tierras antiguas, ancestrales nuestras. Sin embargo, permite que personas se aviven e inscriban y hagan el trámite y se le disponga a todo un equipo de profesionales para que efectúen este trabajo y sigan el proceso de inscripción en bienes nacionales. Esto ha permitido que muchas familias sean despojadas de sus tierras. ¿Por qué? Porque este decreto ley dice de que se va a comunicar por un medio, ¿cierto?, de diario o comunicación regional, avisando de que se van a estar inscribiendo estas tierras por este nuevo dueño. Pero en nuestro territorio, en la provincia de Parinacota, no tenemos estos medios de comunicación, no tenemos conectividad, no tenemos servicios básicos, no tenemos instituciones instaladas en el territorio, no tenemos un medio de comunicación como el diario, ni siquiera tenemos luz eléctrica para cargar un celular y poder informarnos de las noticias, menos vamos a poder informarnos de los trámites que se están haciendo a espaldas de los propietarios dueños ancestrales. Por ese motivo nos sentimos perjudicados terriblemente de que se esté, a través de este decreto ley 2695, se estén regularizando tierras indígenas, despojando a los indígenas de su territorio, donde nuestro territorio, nuestra tierra, lo es todo. Nosotros trabajamos en nuestra tierra, en la ganadería, en la agricultura, sacamos nuestras medicinas de nuestro territorio, de nuestras tierras. Siempre hemos sobrevivido de Se desconectó quedó en silencio la exposición. Primero, que sea un país plurinacional, donde se nos reconozcan a los territorios indígenas con una autodeterminación en nuestro territorio y en nuestro diario vivir. Que se cree una institución intercultural que permita la correcta defensa de las comunidades indígenas y su territorio, las aguas y los bienes naturales. Pero que sea una institución independiente, que no sea una institución sometida por el gobierno de turno, que sea una institución que realmente nos defienda, que no sea una institución como un CONADI 2, un CONADI 3. Tiene que ser una institución independiente que no se someta al gobierno de turno y que pueda entender nuestro diario vivir, nuestra forma de funcionar como comunidades indígenas con nuestra realidad en el territorio. Le queda un minuto para la exposición, para que puedan ir finalizando las ideas, por favor. Que todas las leyes deben considerar el reconocimiento de los territorios indígenas rurales y adaptarse a la realidad local. Los territorios, el norte y el sur son distintos, las formas de vida son distintas. Por lo tanto, deben haber normativas que se adecúen a la forma de vida de cada territorio, su clima, su realidad territorial. De tener una autodeterminación que reconozca a los pueblos indígenas y que tengamos nosotros como indígenas el control y la administración de nuestros propios territorios, nuestras tierras y nuestros recursos naturales que se encuentran insertos en nuestro territorio ancestral. Reconocer a los propietarios, los que viven, son dueños del territorio, como los interlocutores válidos ante las distintas instituciones públicas y las normativas que puedan venir en adelante. En atención a la situación de desventaja histórica y de foco de los pueblos indígenas, se reconoce que las viviendas heredadas en los territorios indígenas no impidan el acceso a subsidios de zonas rurales, porque los indígenas que somos herederos ancestral de territorios indígenas, se nos prohíbe, no se nos permite de que podamos tener un subsidio en una vivienda en algún lugar urbano.
se nos coarta esa posibilidad. No es justo que los indígenas que hemos heredado territorios ancestrales antes de que este país se constituyera, se nos prohíba de que podamos tener, postular a un subsidio de vivienda. En atención al despoblamiento de los territorios indígenas en pueblos indígenas del 2008, el Estado plurinacional básicos, trabajo, educación, salud y conectividad, que son las carencias que vivimos, que tenemos en el territorio de la provincia de Parinacota, donde hemos sido abandonados por los gobiernos de turno, por el Estado, en donde no se han preocupado de nosotros, de entregarlos estos servicios, lo que ha permitido que, sin quererlo, pero por fuerza mayor, trasladarnos a las ciudades urbanas para poder llegar a adquirir y tener acceso a la salud, a educación, continuar estudios, porque en los territorios solamente hasta sexto básico, y para que nuestros hijos continúen estudios tenemos que emigrar a la ciudad para conseguir atención de los servicios públicos, de oficinas de las instituciones del Estado, tenemos que emigrar a la ciudad. Esa migración forzosa demanda tiempo, demanda recursos. Respecto al decreto ley 2695, se me había quedado en el tintero. Sí, como nuestro territorio no tiene Rosa, se ha terminado el tiempo para que pueda finalizar, por favor. Tenemos que nosotros los indígenas meter la mano al bolsillo para poder contratar a un abogado que defienda nuestras tierras. Si no tenemos los recursos, perdemos las tierras, y así han perdido muchas familias sus tierras debido a este decreto ley 2695. La otra información la tienen ustedes. Yo solamente les estoy hablando desde el corazón de lo que vivimos. Soy la voz de los que han sufrido, están sufriendo este problema, de los que han sufrido y que han perdido sus tierras debido a este decreto ley, y que esperamos que se corrija, porque es la realidad que se vive acá en el territorio de la provincia de Parinacota, de la región de Arica, Parinacota. Muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, y estamos con la esperanza de que ustedes, los convencionales de la comisión, pueden apoyar esta situación que nos ha afectado terriblemente y que me he encargado yo de visibilizarlo por acuerdo de las comunidades indígenas que coordinamos la mesa territorial donde comienza Chile. Yus Pagar. Muchas gracias a Emilio Jiménez y también a Rosa Maita por la exposición desde Arica y Parinacota, desde esa región. Señor secretario. Sí, a continuación corresponde examinar la iniciativa convencional indígena asignada con el número 189-1, que establece un Estado plurinacional. Ha sido invitado para exponer sobre ella don José Miguel Huanca, que está conectado en Zoom. Don José Miguel. Hola, ¿cómo están? Camisaraki, Gilatanaka, Cuyacanaca. Saludar a la mesa directiva, a la comisión, a todos los presentes, a mis hermanos y hermanas de Pueblo Aymara, Pueblo Mapuche. Mi nombre es José Miguel, soy de la comunidad indígena de Mormontane, y aparte estoy representando a la comunidad indígena de Guayetire, Chapiquiña, Zapahuira y Tinamar. El nombre es Estado Plurinacional y Libre Determinación de los Pueblos, Naciones Originarias. Esta norma se construye en base a reuniones de la misma comunidad, reuniones anteriores de la demanda hacia el Estado. Y el fundamento, bueno, voy a ser bien corto porque me dieron 5 minutos, así que no quiero extenderme. Se basa principalmente en dos fundamentos. Un fundamento principal, que es la preexistencia de los pueblos, naciones originarias, con su justicia, con su idioma, con su cultura, su tradición y su cosmovisión. Eso hay que reconocerlo antes de la chilenización o de la integración, sobre todo del pueblo nacional aymara, al Estado de Chile. Y la segunda fundamentación es el derecho al desarrollo de los pueblos originarios,
Y acá quiero hacer énfasis a lo que el Estado no ha hecho en los pueblos originarios. Y eso claramente se puede ver en un informe del Ministerio de Desarrollo Social de 2020, donde se indica que la población con mayor nivel de pobreza se encuentra en las zonas rurales e indígenas. Y eso cabe en mi localidad y en otras localidades también muy cercanas. Las comunidades indígenas están siendo despobladas acá en el norte. Podía haber lista de asistencia de las reuniones o del riego de 100, 80, 60, y ahora hay 20 personas y en algunas localidades 15 y en otras ya no quedan personas. Una de las principales aristas de ese problema es el problema al agua potable, que no hay, al alcantarillado o a la luz eléctrica. No están en todas las localidades y no existe la disposición muchas veces del Estado a la urgencia de hacer llegar esa solución a esas localidades. En algunas localidades no se cuenta con radio, en otras no se cuenta con internet y en otras no se cuenta con servicios de TV o de televisión. Ahora, hace poco llegó la televisión satelital, así que ahora podríamos decir que llega a todos lados. No se cuenta con caminos tampoco para llegar a todas las zonas o pavimentación, para que pueda llegar todas las personas, puede llegar la información, la misma información de la convención. Todo esto ha traído innumerables problemas como la pérdida del idioma, de la cultura, de la tradición y así una pérdida de la identidad sistemática de los pueblos originarios. Esto viene ya ratificado por el Convenio 169 y por la Declaración de las Naciones Unidas acerca de los derechos de los pueblos originarios. Y también se podría hacer una contrapregunta a esto y preguntarse, ¿se podrá desarrollar el pueblo nación originaria sin reconocimiento y sin autonomía? Bueno, yo creo que no, creo que es el momento de poder hacerlo, de poder cambiar la historia. Y el articulado, voy a leerlo para que sea bien textual y sea bien claro, que estamos proponiendo como comunidad y como comunidades del norte del pueblo Aymara, los pueblos de las naciones originarias viven y tienen preexistencia en el territorio de Chile, siendo necesario otorgarles reconocimiento constitucional, generando así un Estado plurinacional donde conviven distintos pueblos, naciones autónomas con libre determinación. Esa ha sido mi intervención. Muchas gracias a todos. Y atento a sus consultas. Muchas gracias, José Miguel Huanca, también representando a la comunidad de Guayotire, si no me equivoco. Muchas gracias por la presentación. Mormontane, Guayotire, Tapahuira y todas las localidades también de allá. Muchas gracias, José Miguel. Señor secretario, ¿puede hacer el llamado de si es que hay más expositores? Sí, quiero hacer presente que la iniciativas asignadas con los números 71-3, que declara a Chile como un Estado plurinacional e intercultural, la 71-3, la 88-1, que crea el Ministerio Indígena, y también la 94-1, que consagra que Chile es un Estado plurinacional. Está invitado don Erwin Ojeda, que se ha comunicado con la Secretaría de la Comisión y ha presentado sus excusas. No puede hacer la presentación ni hoy día ni mañana de estas iniciativas. Lo hago presente para fines de registro. Ahora correspondería ver si se ha conectado a Zoom de esta sesión doña Valentina Vidal. Doña Valentina Vidal encabeza la presentación de iniciativas convencionales indígenas asignadas con los números 63-1 y 65-1. La 63-1 reconoce que Chile es un Estado plurinacional y la 65-1 reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y su libre determinación. No sé si está por ahí doña Valentina Vidal. Doña Valentina, no tenemos contacto con ella. Bien, correspondería a continuación ver la iniciativa convencional indígena asignada con el número 113, que
Tiene por nombre Creación de una institucionalidad estatal plurinacional que promueva y garantice los derechos de los pueblos indígenas. Presentaría esta iniciativa doña Orieta Curihuentro, representación Pueblo Mapuche, con el patrocinio de 4 asociaciones y una organización indígena. Doña Orieta. Estaba hace un rato, pero ya no está. Tiene su micrófono. Orieta. El resto de expositores no se ha presentado o ha salido de internet del Zoom, así es que vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Con esta ronda de preguntas vamos a cerrar la sesión extraordinaria de ahora en la tarde para continuar mañana temprano con la sesión ordinaria y continuando también con la recepción de las defensas de cada una de las exposiciones de los convencionales y también de las iniciativas indígena y también una iniciativa popular que mañana vamos a tener también como exposición. Entonces se abre una ronda de preguntas o comentarios para la presentación de Paula Buenumilla, Emilio Jiménez y Rosa Maita y de José Miguel Huanca. Se ofrece la palabra. Arturo, gracias. No hay preguntas ni en el hemiciclo ni tampoco en Zoom, por lo tanto vamos a dar un aplauso a los expositores. En esta ronda hemos tenido representantes del pueblo mapuche y también del pueblo aymara, así es que muchas gracias por su tiempo y por darse el lugar de venir a la exposición y defensa de las iniciativas que han trabajado junto a sus comunidades, asociaciones, dirigentes y autoridades ancestrales. Muchas gracias. Por haberse cumplido el objeto de esta sesión extraordinaria, se levanta la sesión.